días, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de UNAM. Organizamos el ciclo de conferencias de la doctora Yolanda Trapa Gaitó. Les recuerdo que tenemos un interesante semestre con un par de conferencias adicionales en las próximas semanas. Como siempre, con temas muy diversos, ¿no? En 2 semanas va a estar la doctora Ivonne Virginia Campos de la UAP en Puebla, hablando sobre la cultura culinaria de los inmigrantes chinos. Y en otras 2 semanas va a venir el representante de China South Airlines acá en México. Entonces tendremos ahí un grupo de conferencias diversas y diferentes, ¿no? Les recuerdo también de forma excepcional, esta semana hemos tenido ahí un grupo de eventos. Ya tuvimos una presentación sobre el tema de las inversiones extranjeras directas de China en América Latina, un reporte que elaboramos por parte de la Red Académica de América Latina y el Caribe. Pueden bajar ahí el documento en el portal de la red. Y mañana vamos a tener otro evento, un grupo de colegas con la intención de que pudiera ser, yo creo que sobre todo de interés para aquellos interesados en el intercambio académico y de viajar, ya estudiantes, instituciones que están enviando a estudiantes de diferentes niveles, enviando o recibiendo estudiantes. Los que estamos concentrados, si ustedes quieren, en este intercambio educativo, ¿cuáles son las experiencias? Y acá estarán entonces un grupo de colegas chinos, mexicanos, estadounidenses, Schwarzman Scholar, Federico Menino, que ha estado anteriormente, para lograr una reflexión. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Más allá de cantidades, tasas de crecimiento, etc. Creo que es una reflexión interesante e importante, ¿no? Por último, y antes de darle la palabra, les recuerdo, los invito mucho a participar en este 5º seminario internacional de la Red Académica de América Latina y el Caribe. Ya están las fechas, hay unos pósters acá afuera. Va a ser en el 2020. La convocatoria invita a que se envíen propuestas de ponencias. Yo les recuerdo, la red está dividida en 4 ejes temáticos. Los invito a pensar seriamente en temas que pudieran ser de interés y que se van a ser revisados y seleccionados por parte de los comités de la propia red, ¿no? Y está abierta también la convocatoria para el programa de becas para investigadores del CECHIMEX. Termina este mes, ¿no? Entonces realmente es un gran esfuerzo por parte del CECHIMEX y por parte del UNAM para ofrecer este programa de becas. Entonces, revisen las definiciones, los tiempos, los requisitos. Ojalá que se interesaran algunos por participar en este programa. Pues muy contentos de estar hoy, el día de hoy, con el embajador Eugenio Anguiano Roj. No requiere, me parece, que de ninguna presentación. Yo les recuerdo el 15 de noviembre del año pasado presentamos un pequeño libro con 16 testimonios, análisis por parte de colegas chinos, mexicanos de otros lugares, en homenaje a Eugenio. Eugenio ha sido 2 veces embajador de México en China, es un analista del sistema político, temas financieros, múltiples aspectos de México y sobre todo de China y la relación bilateral. Y bueno, es un lujo contar el día de hoy con el tema de la iniciativa de la Franja Ruta, que por cierto yo los invito a todos los interesados. En los cuadernos de trabajo del CECHIMEX hay un grupo de escritos y reflexiones de colegas chinos, de colegas mexicanos, y también en el ciclo de conferencias en el portal del CECHIMEX van a encontrar un grupo de
seminarios, pero sobre todo de talleres sobre este tema por colegas chinos, delegaciones chinas que vinieron el año pasado, etc. Sin lugar a dudas es el tema que está presentando al menos desde 2013 el presidente Xi Jinping, etc. Entonces, muchísimas gracias, Eugenio. Quedamos, como siempre, una presentación de máximo una media hora, 45 minutos, y después para tener un intercambio con los asistentes, ¿no? Gracias, Eugenio. Muchas gracias a Enrique Russell, a Yolanda Trapa, a ustedes, amigas y amigos que están aquí en estos días que ha habido una intensa actividad de Sechimet, que también considero a Sechimet en mi casa. El título que yo escogí, el subtítulo que yo escogí, una evolución visible, lo es porque yo fui muy pesimista respecto al alcance real del vuelo de la ruta. Todavía tengo muchas dudas, pero es tan rápido el cambio que entonces he tenido que revisar. En 2018, o sea, el año pasado, en mayo creo que fue, presenté justamente en la reunión de la red el primer trabajo sobre el cinturón de la ruta. En octubre de ese mismo año, de 2018, participé por segunda vez en un seminario internacional que se hace en China cada 2 años, que se llama World Cultural Forum, paréntesis Taihu, porque ahí nació en el año Taihu el grupo, y el año pasado fue en Beijing, como 2.000 personas, como 300 expositores, y yo voy a presentar lo de la ruta de la seda, acentuando mucho la parte crítica del sobregiro financiero que aparentemente implica el proyecto. Pero entre octubre y ahora han pasado tantas cosas que voy a hacer un intento de mostrar, o por lo menos mostrarme a mí y tratar de comunicarlo, que es una evolución visible, con todos sus riesgos y altibajos. Oye, yo acostumbro a hablar sin leer mucho, pero voy a tratar de ser más sistemático ahora y mostrarles, aquí voy a dejar esto para que me suba después en la página, donde hay textos los que estén interesados en verlos y mapas y algunas cosas gráficas ahí. Bueno, primero, la ruta de la seda es este mapa que estoy mostrando, es un mapa histórico y le recuerdo cosas que muchas personas que no se han dedicado a Asia Central, olvidan. Esa ruta de comunicación entre China, Asia Central y Europa Oriental es muy rica por varios aspectos. En 1600 a.C., el reino de Luolan creó la ruta de Lapis-Lazuli, las minas de jade de la zona de Gansu y de Xinjiang. Luego hubo un movimiento en reversa, no solo movimientos chinos hacia Oriente, sino más fuertes migraciones de Occidente hacia China. Por eso en la zona de la cuenca del Tarim, en Xinjiang, donde ahora está, entre otras cosas, está la base más importante de desarrollo nuclear de China, ahí entre 1800 y siglo I antes de la era común, se establecieron una serie de tribus indogermanas que hablaban lenguas indogermanas. Los nómadas, otro grupo de nómadas, los Xiongnu, como le llaman los chinos, pues en Europa los tradujeron como los hunos. Y los hunos no solo fueron primero de Occidente a Oriente, sino después vino la corriente inversa de migración y conquista. Está también en esa época otro grupo de bárbaros, como llamaban los Han, a los grupos seminómadas de Asia Central, los Yuezhi, que son los ancestros de los tibetanos. Y también los Yuezhi es una etnia proto-indoeuropea o indoescitas, o escitas, en esas dos zonas. Por eso, cuando uno pasa por esas zonas de China, no solo hay unas minorías, las minorías de Xinjiang,
que son los ancestros turcos, sino hay muchas corrientes occidentales. Herodoto, el gran historiador griego, habla del camino real de Persia de 2.800 kilómetros entre Susa, que era la parte que está ahora en Irán, al sureste de Irán, y el puerto de Esmirna. Alejandro Magno, y el puerto, funda en 329, hace su gran marcha hacia Oriente y funda Alejandría Escate, o sea, la más lejana porción de Alejandro. Y ahí, desde ese siglo IV antes de nuestra era hasta terminada la era, antes de la era común, se establece por 3 siglos el imperio Seleucida, muy importante la cultura tanto persa como la persa y también la de China oriental. El imperio greco-bactriano, Bactria es ahora Afganistán, dejó una serie de testimonios de cultura y de cambio militar total. El estribo nace ahí, en esos periodos, el estribo de los caballos. En fin, cuando los Han finalmente llegan, el siglo I, antes de la era común, establece ya formalmente lo que se conocen las rutas comerciales con Asia Central, ¿no? Entre lo que era la capital de los Han, en Xi'an, hasta Constantinopla. Hoy, en la época actual, la UNESCO ha declarado Ruta de la Seda Patrimonio de la Humanidad, una vía terrestre de 5.000 kilómetros de extensión, en un corredor que va de Chang'an, más o menos por ahí, hasta una población que se llama Chetri, en Asia Central, sureste de Kazajstán. Bueno, entonces, ustedes tienen ahí, ese es el imperio, ese es ese es el imperio Seleucida. Los griegos pues crean una tradición cultural fantástica que Octavio Paz recoge en un libro que se llama Visiones de la India, que es maravilloso, maravilloso libro. Ahora, la Ruta de la Seda, ya más reciente, digamos ya el siglo XX, el nombre de Ruta de la Seda no lo inventaron los chinos ni tampoco los tantos grupos protoeuropeos que estuvieron en contacto con ellos, sino fue un geógrafo alemán, Ferdinand von Richthofen, que hizo 7 expediciones en esa zona terrestre entre 1868 y 1872, de China occidental a Asia central, y al conjunto de rutas, porque eran muchas, Richthofen le llamó simplemente el Seidenstraße, o sea, las rutas de la seda en plural. En 1938, un geógrafo sueco, Sven Hedlund, publica en inglés un libro titulado La Ruta de la Seda y el 1000 millas a través de Asia Central, porque él viajó 7 veces, pagado por la entonces República de China, la China nacionalista. Y entonces completó la descripción de lo que Richthofen había hecho en las rutas de la seda. Entonces son varias las rutas terrestres que surgieron en el siglo I, antes de nuestra era colosal, hasta la conquista de los mongoles, el imperio mongol que llega del norte, conquista China, que va a Occidente y que es uno de los imperios más extensos de la historia. Llega casi hasta los confines de Europa, no casi, llega a los confines de Europa. En suma, las rutas de la seda, que no es una sola, han sido caminos comerciales, han sido caminos culturales, religiosos y de conquista. Ya entrando a los antecedentes actuales, aquí tienen algunos antecedentes que les dejo a ustedes. El antecedente más importante del punto de vista geopolítico es cuando se desintegra la Unión Soviética. Entonces surgen 14 nuevos países y para la Federación Rusa. Y el hueco político que se genera en Asia Central es tan fuerte que rápidamente China empieza a trabajar para cubrir ese vacío en acuerdo con Moscú para evitar que surgieran en la República de Asia Central movimientos musulmanes fundamentalistas. Acuérdense que los primeros años de la Federación Rusa enfrenta
la embestida de los fundamentalistas musulmanes del Cáucaso, de la zona esa de Georgia y con todo los que después tomarían actos terroristas enormes en Moscú y otras partes de Rusia. Entonces, ese esfuerzo, digamos, ruso, sino-ruso, se combina con que al momento de desaparecer la Unión Soviética se crea la Comunidad de Estados Independientes. Es un tema que después habría que revisar con cuidado, porque eso plantea muchos problemas actualmente y porque no se cumplieron esos acuerdos políticos entre Rusia y Occidente. La Comunidad de Estados Independientes se formó con 9 de las 15 repúblicas soviéticas. Los del Báltico nunca quisieron tener nada con eso, y ya Asia Central, Turkmenistán nunca se metió ni a la... Bueno, entró primero, no se salió de la Comunidad de Estados Independientes, ni tampoco ha entrado al acuerdo de Shanghái. ¿Qué es el acuerdo de Shanghái? Bueno, la Organización para la Cooperación de Shanghái, que nace en 1996 con 5 países, ahí están mencionados. Después agrega, en 2001 se agrega Uzbekistán, y en 2016 entran la India y Pakistán. India y Pakistán, 2 países antagónicos, no se les olvide. Y el objetivo central, después de la seguridad, de preservar la seguridad y contener los movimientos islámicos, de ahí pasan a crear un mecanismo sin formalizar ningún bloque económico de cooperación económica y energética, ¿no? Un club de productores y consumidores. Ahora, también otro elemento clave era contrarrestar la influencia de Estados Unidos en Asia Central. Si ustedes agregan, unos geógrafos lo hacen, otros no, Afganistán como parte de Asia Central, entonces tiene ahí otro foco de contención y de conflicto. Lo más importante del club de Shanghái, o sea, de la cooperación de Asia, en Asia Central, es que no quiere convertirse, lo han dicho explícitamente, en una alianza militar. Está descartado eso. Ahora, ya en momentos más recientes, ¿cómo nace en China, en la República Popular, la idea esta? No voy a tener mucho tiempo de hablar, y es donde tengo más dudas, del esquema que se le ha atribuido ahora al presidente Xi Jinping y secretario general del Partido Comunista. Pero de hecho, antes de que ascendiera al poder Xi Jinping, desde 2006 por lo menos, la intensificación de inversiones chinas en Asia Central para abastecerse de energía, gas y petróleo, y vías de comunicación, de conectividad, porque el nuevo concepto de la ruta es la conectividad de Eurasia. Antes se habían hecho de China desde 2006, de manera que había antecedentes muy tangibles para hacer este esquema. Y cuando el presidente Xi Jinping asciende al poder, primero como secretario general del partido en noviembre de 2012 y como jefe de Estado en abril de 2013, y antes de eso, en este año 2012, hace el presidente 2 viajes a Europa Central, uno en septiembre a Kazajstán, ahí en la universidad más importante de ese país. Ahí anuncia la idea del Iba-Ilú, ¿no? El cinturón y la ruta. Y ¿por qué se llama cinturón? Porque era el cinturón de la ruta de la seda. Y la otra, la marítima, se le llamó oficialmente, formalmente, la nueva ruta oceánica de la seda siglo XXI. Pero lo que quiero destacar aquí es que hubo, después de estas visitas e inmediatamente después de un año después de que asume la Secretaría General del Partido Comunista de China, Xi Jinping, hay una conferencia muy importante en octubre de 2013, 24-25, llamada, fíjense cómo se llamó, se traduce en español, diplomacia periférica. El chino muy interesante, no y lo que dijo ahí Xi Jinping textualmente es lo siguiente: esta diplomacia periférica tiene como objeto mantener la estabilidad en el vecindario de China. Es un objetivo clave de la diplomacia periférica. Debemos, dijo Xi Jinping, construir un cinturón económico de la ruta de la seda
y una ruta marítima de las islas siglo XXI. Y fíjense cómo concluye, creando así un nuevo orden económico nacional. Ahora, el Partido Comunista, y con eso concluyo los antecedentes institucionales, porque hay muchos más, el Partido Comunista de China adopta en su reunión, en su 19 Congreso de 2017, noviembre de 2017, adopta formalmente su constitución, o su reglamento, la iniciativa del cinturón y la ruta, en inglés el TRI, ¿no? Como rima. Ahora, ¿qué son la ruta? Bueno, la ruta básicamente incluye 6 corredores iniciales. Es la conectividad de Eurasia, el objetivo. Y son 6 corredores que ustedes ven ahí en negro, terrestres. Uno que sale del corredor, digamos, de China occidental a Rusia occidental. Un corredor entre China, Mongolia, Rusia, o sea, entre China del norte y Rusia oriental. Un tercer corredor entre China y la península, y así la llaman todavía, ya es un nombre que se había descartado, porque es herencia del colonialismo francés, y la península de Indochina, al sur de China hasta Singapur. El sexto corredor terrestre es China-Pakistán del sur y de China hacia Europa. Este corredor es clave, lo voy a decir después. Y finalmente la ruta marítima de la seda es un enorme, está en azul ahí, es un enorme esfuerzo de comunicar el Mediterráneo desde China, pasando por el estrecho de Malaca, por Singapur, hasta el Mediterráneo. Ahí está un mapa mucho más detallado. Ahí ven ustedes algunos de los Xi'an, en el extremo, allá, perdón, ahí, esa fue la capital de Luján. Xi'an quiere decir paz del oeste. Entonces, ¿cómo se va metiendo la ruta? La punteada es la vieja ruta, bueno, es el cinturón de la ruta de la seda, y la azul es la ruta marítima. Ven ustedes en el mar cómo van hacia el sureste de Asia, pasan el estrecho de Malaca, llegan por el Mar Rojo, este de África, y por el Mar Rojo entran hasta Grecia, y más allá, se conecta con la superficie terrestre. Ahora, aquí lo ven de una manera, aquí lo ven de una manera más sencilla, las comunicaciones, pero es básicamente lo mismo que estoy diciendo ahí. Siguiente pregunta, ¿qué tan grande es mi iniciativa? Bueno, el BRIC, así lo llamo porque es más fácil de llamar, es un proyecto abierto, como digo ahí, no tiene un mapa o hoja de ruta específico, por lo que su magnitud financiera pues, apenas se puede adivinar. El Banco Asiático de Desarrollo en 2017 hizo un segundo estudio, primero en 2015, de cuánto dinero se necesitaba para desarrollar la infraestructura de Asia, de los países en desarrollo de Asia. Cuando dice infraestructura, ¿a qué se refiere? Se refiere a transporte, energía eléctrica, telecomunicaciones, agua y sanidad. De 45 países que son socios del Banco Asiático de Desarrollo, 45 países en desarrollo, incluida China. Bueno, la inversión que se necesitaría por 15 años a partir de 2018 en adelante para desarrollar esos 4 conceptos de infraestructura es de 26 billones en español de dólares, 26 trillones en inglés, una inversión anual de 1.73 billones. O sea, cualquier cálculo que hagan no da ese dinero anual. Más adelante un grupo de expertos, un think tank occidental que está en Estados Unidos, el Centro para el Desarrollo Global, calculó con base en 68 países que originalmente fue 2016, 2 años después eran 65 países, después aumentó a 68, los que estaban explícitamente cubiertos por la ruta de la seda en su primera etapa, porque después les voy a decir algo más. Entonces ahí se calculó, estos son los países, estos son, incluso tomando la prensa internacional, cuántos ya tenían proyectos de desarrollo específico, cuántos ya habían terminado, en cuántos más iban a empezar. Y calculó que se necesitaban inversiones de 8 billones de dólares por 20 años. Comparen la Suiza de 8 billones contra 26 billones que calculó el Banco Asiático de Desarrollo. De todas maneras, aunque tome la cifra baja, 8 billones es más que
que el plan Marshall de hace varios años y más lo que ha hecho el Banco Mundial como proyecto, ¿no? Ahora, China, ¿qué puso para eso? Impulsó bancos multilaterales, el nuevo banco, bueno, el Banco Nuevo de Desarrollo, así se, ¿por qué está en inglés? Porque los chinos y los bancos tienen dos idiomas y todo lo que se trabaja en la ruta de la seda tiene dos idiomas, el inglés y el chino. Entonces, el nuevo Banco de Desarrollo es el antiguo Banco de los BRICS, con un capital de $100.000 millones suscrito, con un quinto cada país, o sea, Brasil, India, China, Sudáfrica y Rusia aportan un quinto. Pero vean ustedes ahí, ayer leí un artículo sobre una persona que preguntaba, ¿se acuerdan del BRICS, del Banco de los BRICS? No ha cumplido muchos de sus objetivos por conflictos políticos. China, la India y Pakistán. Pero ahí está, el banco se convirtió de Banco de BRICS en un nuevo Banco de Desarrollo, su sede está en Shanghai. Otro banco, el más importante multilateral de desarrollo, es el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Y ahí pongo lo que dice en su página, digamos, su frase más importante. Su misión más importante es mejorar resultados sociales y económicos en Asia. El banco que comenzó operaciones en enero de 2016. Bueno, hay muchos mitos sobre este banco. Ustedes habrán oído, México no ha entrado y ya está Brasil. Hasta el 3 de abril de 2019 había nada más 70 miembros, o sea, accionistas, que habían suscrito parte del capital en esta institución multilateral. 44 llamados regionales, los bancos clasifican como regionales a los asiáticos, propiamente dicho, más curiosamente, bueno, no curiosamente, tienen antecedentes históricos, a Chipre, a Georgia, que es Europa, y algún otro país que está ahí en el Cáucaso. Entonces, solamente 44 regionales y 25 regionales que es Europa, y solamente uno de América, que es Canadá, no hay ninguno otro. Y hay 23 prospectos, y en 23 prospectos están desde hace mucho tiempo 7 latinoamericanos. Brasil incluso como fundador, que no ha aportado ningún capital, porque ya está en el BRICS, y ahora como fundador difícilmente lo va a hacer. Entonces, el capital suscrito hasta la fecha es de $96.404 millones, y sus operaciones ya están desde enero de 2016. Su órgano supremo son, bueno, los gobernadores, es una imitación del Banco Mundial, es como el Banco Mundial, que cuando nació Estados Unidos era el principal accionista, y por tanto desde que nació el banco hasta la fecha siempre el presidente del Banco Mundial es un estadounidense o un estadounidense, no viene de ninguna manera, pero son estadounidenses. Lo mismo está pasando con el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. China aporta el 25% del capital, va a tener siempre la presidencia, pero los vicepresidentes son los actuales, es un británico, un francés, un alemán, un indonesio y me falta uno, no recuerdo, indonesio y algo más. El otro elemento multilateral es el banco, bueno, ya no son de China, ya existían. El Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Desarrollo ya se asociaron con el Banco Asiático para Inversiones en Infraestructura, ya están convirtiendo con él. Ese es el efecto que no se ha cortado. Así como hay limitación de recursos, empieza a haber una atracción, un hub financiero. Ahora, las instituciones unilaterales de Chile están en la más importante, el Fondo de la Ruta de la Seda, establecido en 2014 con un capital de $40.000 millones y 100.000 millones de renminbis. Este capital, lo interesante es ver cómo se aporta el capital de este fondo unilateral de China. Lo hacen 3 bancos de desarrollo, o sea, el Exim Bank de China, el Banco de Exportación e Importación, lo hace el Banco de Desarrollo de China, y por otro lado la institución más importante del Consejo de Estado, que es la que administra las divisas de ese país, y una corporación de inversiones más pequeña. Ahora, otros 5 bancos comerciales de China, los más grandes de China, esos 5 bancos, 3 son de los más grandes del mundo,
que son propiedad del Estado, que son bancos comerciales, han invertido y otorgado créditos, pero no tenemos los datos precisos. Pero están ahí. ¿Cuáles son esos bancos? Bueno, son el Banco Industrial y Comercial de China, que es el primer banco del mundo ahorita. El Banco Agrícola de China, que es como el tercero. El Banco de China, que es el Banco de Desarrollo ahora, y los de construcción y el Banco de Comunicaciones. Bueno, esto le da una idea a ustedes de que hay un conjunto de esfuerzos que están ahí manejando. Ahora, ¿qué perspectivas y retos tiene la iniciativa? Ahí lo están sintetizando. Yo nada más les diría, el gran objetivo de la ruta es la conectividad de Eurasia. La conectividad a base de obras de infraestructura, carreteras, puertos, trenes, aeropuertos, ductos para gas y ductos para petróleo, líneas marítimas de carga. La palanca de impulso, bueno, son inversiones masivas en infraestructura, financiadas con préstamos, algunos donativos, muy pocos, e inversiones directas que está manejando China con sus bancos comerciales y trayendo otros bancos que todavía no llegan de forma muy importante. Entonces todo eso constituye un poderoso motor que vamos a ver cómo funciona en los próximos años. Ahí yo tenía dudas de que pudiera avanzar rápido. Vamos a ver. Los retos que enfrenta la iniciativa son principalmente la capacidad de endeudamiento de los países donde va a pasar. Es muy serio eso. El otro problema es las tasas de retorno. Las inversiones en infraestructura son de rendimiento a largo plazo y los bancos necesitan rendimiento de corto y de medio plazo. Y los países involucrados estarán siempre sujetos a fluctuaciones internacionales del costo del dinero y los costos de productividad para invertir en tecnología. Riesgos. El exceso de recursos financieros en formas de infraestructura a largo plazo, de la duración de largo plazo, puede ser muy peligroso. Esta expansión podría conducir, lo sigo sosteniendo yo, y hay varios autores chinos que lo están diciendo ahora, aunque el gobierno no quiere que lo digan, es un sobregiro estratégico. Ahora, aquí vienen algunos problemas. ¿Qué he hecho? Esto que estoy resumiendo abajo es de un estudio que está citado aquí. El gobierno chino ha respondido, en algunos casos, condonando montos de deuda, por ejemplo, con Cuba y con Venezuela. Venezuela está totalmente endeudada con China. Venezuela, toda su producción de petróleo y la que exporta a China está embargada para los próximos 20 años para simplemente amortizar la deuda que tiene con China. Tayikistán también está. ¿Qué cambió Tayikistán? Territorio con China, pues fue un país, un territorio que estaba en disputa. Hay un ejemplo que quiero destacar porque es el ejemplo que más escándalo ha causado, en Sri Lanka, el puerto de Hambantota, donde el gobierno de Sri Lanka, hubo un cambio de gobierno muy larga la historia, que para discutimos, no quiso pagar, yo dije, estuvo reacio a cubrir el servicio de un préstamo que le hizo el gobierno chino por $8,000 millones a 6% de interés. La obra la construyeron chinos, empresas chinas. Es un puerto fantástico, no puse fotografías, creo. Pero cuando el gobierno chino no pudo, el gobierno singalés Sri Lanka no pudo pagar, entonces hizo un swap de cambiar deuda por acciones y China tomó en arriendo el puerto de Hambantota por 99 años. Eso causó un gran escándalo. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, después de la Primera Guerra del Opio, el primer territorio que tomó como colonia, que fueron pocos, Gran Bretaña, fue Hong Kong por 99 años. Entonces, es simplemente una analogía que algunos fotólogos, la prensa india, muy crítica de los chinos, dijo, esta es la nueva diplomacia de la trampa de la deuda. Es un poco exagerada, pero existe. Ahora, este estudio que está ahí mencionado es el que estudia 68 países para ver realmente cómo está la tensión de la deuda. Y miren ustedes, la metodología es muy sencilla. Tomó 68 países, de los cuales rápidamente descartó a 35 que estaban en grado de inversión. Ustedes están familiarizados con la calificación de grados, grado de inversión, o muy cerca del grado de inversión, por lo cual esos 35 países de 68 no tenían problema en meterse a los proyectos con China, por lo menos de la RAC. Quedaban 23 países con cierto riesgo de tensión de deuda. También los analizaron y vieron que, bueno, el pipeline, o sea, el conducto de inversiones todavía no, para los próximos 3 o 4 años no iba a presionar mucho sobre la deuda.
Entonces quedaron 15 países con ciertas dificultades, de los cuales 8 están al borde de la crisis de deuda. Y se los voy a poner ahí, están los países, los de la tabla de arriba son países de desarrollo medio, de desarrollo de lo que califica el Banco Mundial, el Fondo de Desarrollo Medio. Y el punto más, pero ustedes, ¿cuál es su deuda actual? Bueno, ¿cuál es la deuda por porcentaje del PIB al promedio mundial? Lo ven arriba en 2015-2016 y la proyectada para 2017-2018. El mundo está aumentando un poco su deuda. Los países de mediano desarrollo en promedio tienen deudas que están por abajo del 50%. Todos los países, Mongolia, Montenegro y Pakistán, están muy por encima. Y Pakistán es clave para el proyecto chino y está al borde de la quiebra financiera. Los países de menor desarrollo, de crecimiento económico, pues menos se pueden endeudar. Ven ustedes el promedio mundial, están por abajo del 40%, bueno, arriba del 40%. Y estos tres países, las Maldivas, Djibouti, Laos, la República de Kirguistán y Tayikistán, están al borde de la quiebra. En Djibouti es África Oriental, es el único país donde China tiene abiertamente una base militar en esta región. Hay otros que pueden serlo, pero abiertamente la única base militar que tiene es en Djibouti. Djibouti es como Disneylandia, pero bases militares. Está la base militar de Estados Unidos, la de Francia, la de Gran Bretaña, la de China y la de Japón. Estoy todas ahí juntitas. Ahora, la cobertura de la iniciativa, think tank de Hong Kong elaboró datos para ver qué va a pasar con los 65 países del primer proyecto de World 2016, antes de que subiera el 68, qué va a pasar con ellos. Y pero estos autores de Hong Kong, aparte de 65 países, agregaron otros 48 que probablemente se conviertan en socios participantes del Banco Asiático, del proyecto de la Ruta de la Seda. Algunos están en el Banco Asiático de Desarrollo, ahí están mencionados, pero vamos a verlos con cierto detalle. Ven ustedes, ahí están, ustedes los van a ver, por regiones del mundo, cuáles son los países cubiertos, estos 65 países por la Ruta de la Seda, más los que, vean los europeos, la cantidad de europeos que están sumando, y claro, es la desintegración de la ex-Unión Soviética y la desintegración de Yugoslavia, lo que básicamente hace. Pero hay otros países como Turquía, que es bien importante en el proceso geopolítico nuevo que está gestando en la región. Ahí ven ustedes básicamente el mapa de cómo están las zonas digamos, de exposición. Digamos que en la parte, toda la parte esta de azul es el grueso de Eurasia. Ese es el corazón del proyecto. Entonces, tengan estudios de geopolítica como se estudió al principio del siglo XX, recordarán que el concepto de Eurasia, a los geólogos, los geopolíticos alemanes y suecos de esa época, era Eurasia es el corazón del mundo, pero quien controla el corazón del mundo es Gran Bretaña, pero controla los puertos. Así nació la geopolítica a principios del siglo XX. Bueno, esto otra vez, pero en situaciones distintas del mundo, está dividido en el. Ahí está lo que representaba 65 países. A mí esa idea de que vamos a hacer un mercado común. México, Estados Unidos y Canadá representan tanta población, es un poco artificial. Pero en fin, el territorio ese que vimos, el mapa este enorme que vimos acá, bueno, pues representa el 38% de la tierra del mundo. 62% de la población, 30% del PIB y el consumo familiar 24% del mundo. Eso es muy atractivo para propaganda, pero ¿qué tan real es? Está por verse. Ahora, aquí es donde vengo yo, lo nuevo que yo averigué, que me hace cambiar muchas cosas. Les voy a estar a varios autores, el texto se los dejo para que lo vean, yo se los voy a contar para hacer una cosa buena. Uno de ellos es este académico, Nalbaghatoglu, que es de origen pakistano, y que ha hecho varios estudios sobre qué significa para China el proyecto, la iniciativa. Y él dice, es básicamente un concepto de cambio de estrategia económica de China. No es tan importante como un tema de política internacional,
Dice, las ventajas comparativas que China ha tenido en los últimos 30 años que le permitieron crecer tan rápidamente se están dando. Y las manifiestan no tanto en el sentido tradicional de capital, trabajo y tierra, sino este autor las manifiesta en tres conceptos que le llama valores capitales, o sea, mano de obra abundante, acceso a mercado de todo el mundo abundante y sobre todo y recursos energéticos que tiene que pasar primero conservar y segundo pasar gradualmente de los hidrocarburos a otra cosa. Entonces estos tres elementos están cambiando, dice este autor, y dice, por eso el proyecto chino no es colocar excedentes meramente, es un cambio en la estrategia económica para ellos, es abrir nuevos mercados. Pero nuevos mercados ¿para qué? Para que su economía interna crezca. Hace muchos años había un concepto en la CEPAL en México que se llamaba el concepto de despliegue industrial. Aquí está la síntesis de que este autor hace en una tabla de insumo producto, donde están los retos, la C, y los factores que condujeron a los retos. No ustedes los pueden estudiar. Por ejemplo, cuando China se lanzó 20 años atrás a la industrialización pesada, a convertirse en el taller del mundo, ¿qué provocó? Pues un desbalance en la estructura industrial. ¿Qué provocó su crecimiento en su comercio exterior? Problemas ambientales. ¿Qué provocó? Desigualdad entre regiones, desigualdad de ingreso, tasas de consumo doméstico bajas, falta de trabajo de cuello blanco y un modelo económico insostenible en el largo plazo. Ya no entre los demás detalles, ustedes los pueden analizar. Ahora, él le agrega, ahora hay que hacer nuevos cambios. Por ejemplo, hay que reducir los costos de transacciones. Y eso va a generar un mejoramiento en cuanto a la sustentación del crecimiento económico y reducir el balance económico. Esto que se llama securitization of recursos energéticos es básicamente consolidar el uso de energía e ir cambiando la ecuación de hidrocarburos, de carbono, hacia energías renovables y verdes. En fin, ahí tiene los elementos que este autor analiza para explicar y fundamentar su tesis de que el proyecto es básicamente un esquema económico de largo plazo que está fundado en que la economía china siga creciendo a partir de ahí, pero ya no dependiendo tanto de las exportaciones, sino de otro tipo de intervenciones. Aquí tiene un trabajo muy interesante. Entonces son 3 libros que yo los pedí de urgencia y los tengo nada más en línea, no los tengo en papel. No se los voy a explicar todos porque ya me estoy pasando el tiempo, pero lo fundamental de este hombre, cada escritor de estos son escritores de menos de 50 años. Por ejemplo, este que tengo aquí, Peter Tsai, este es un hombre que escribe, no, este no es de los libros nuevos. Este lo que afirma es que en síntesis que el objetivo de los chinos no es, como afirman muchos críticos todavía ahora, es colocar sus enormes excedentes de acero, cemento, capacidad de ingeniería, sino es exportar procesos productivos. Es llevar fábricas que ya en China no tienen que estar, como le pasó a China cuando Japón y Corea del Sur y Hong Kong pasaron las fábricas al sur de China, cuando empezó la reapertura. Ahora China las quiere pasar a otro lado. ¿Y dónde mejor que con socios del vecindario, como decía Xi Jinping, que vayan creciendo, ¿no? Ese es básicamente el argumento de este camarada Peter Tsai. Pero él sigue, agrega más elementos, como por ejemplo los niveles, los problemas que ha tenido China. Fíjense, por ejemplo, él dice, la joya de la corona de China son la construcción de trenes rápidos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, mandó a los 10.000 científicos chinos para que fueran a copiar las tecnologías del mundo hasta que empezó a producir su propia tecnología. Ahora, el proyecto que hizo, el proyecto este de aquí, es un proyecto impresionante con Indonesia, con el sudeste de Asia, entonces el de Indonesia es Sean ustedes las rutas terrestres y marítimas para conectar hasta Kuala Lumpur. Entonces, estos proyectos implican un costo muy grande
para la Indonesia en este caso, para los otros países del sudeste de Asia, en el caso anterior, que implican endeudamiento más fuerte. Ahora, fíjense cómo lo que dice, vuelve a tomar la capacidad excedentaria. Por ejemplo, la industria acelera de China creó en 2015 en adelante excedentes, perdón, la producción de China saltó de 512 millones de toneladas en 2008 a 803 millones de toneladas en 2015 y no paran las acerías. Entonces, ya no pueden colocar excedentes, hacerlo que llevar las acerías y ponerlas afuera, hacerlas en sociedad con otros países. Por eso Pakistán es tan importante para ellos. Vamos a ver aquí rápidamente, bueno, esto es lo mismo, este es el caso, este es el gran puerto, este es lo más estratégico, lo más peligroso. Xinjiang es una provincia occidental de China, no tiene salida al mar. Es además lo que tiene más problemas políticos ahora. Ahora, es traer la comunicación desde acá hasta el puerto de Guadalajara. Este es el gran proyecto que están haciendo ahora en un país que está al borde de la quiebra financiera. Y en un país donde el sistema político interno es muy inestable y en un país que tiene conflicto geopolítico y casi guerra con la India. No es tan fácil, son problemas que escapan al control o al proyecto o a la iniciativa o a la fantasía que haya tenido el gobierno chino para hacer la conectividad. Déjenme pasar ahora sí, pasarme rápidamente hacia aquí. El cinturón de la ruta como un programa de incumplimiento de Xi Jinping. Evidentemente él lo tomó en macrolanza en momentos en que estaba construyendo su poder interno en China. Xi Jinping está cambiando 25 años anteriores de un liderazgo más o menos colectivo para convertirse otra vez en el hombre más grande. Un poco para regresar pues más hacia la era de Mao Zedong que hacia la era de Deng Xiaoping. Y junto con eso está también proyectando su gran figura internacional. Hay un elemento que no tocó ahora, que también está implícito, y es Xi Jinping llegó ya exigiendo que a China se le reconozca en el mundo, por lo menos con el poderío económico que tiene, por lo menos. Entonces ya es un cambio también. Cuando Deng dijo, no digo que no se ejerciera la hegemonía, dijo, oculten el poder, no lo muestren, no, esto ya lo está mostrando. Entonces, la idea, presidente, la idea de él es caminar en un momento en que en Occidente, particularmente por el sistema político, por el gobierno de Estados Unidos, que está arremetiendo contra sus propios aliados, que está creando una debilidad de las relaciones de interdependencia comercial y económica de Estados Unidos con sus vecinos y sus socios políticos y militares, la OTAN. En esos momentos entra este proyecto y ¿qué hace? Le arrebata banderas a Estados Unidos. Ahora Xi Jinping lo está hablando en favor del comercio global, está hablando a favor del libre comercio, está defendiendo a OMC, Trump la quiere torpedear. Todo eso junto hace que el programa de Xi Jinping sea no solo el cumplimiento de su personalidad, sino también de intereses políticos, geoestratégicos y geopolíticos de su país. Riesgo. Donde empieza a fallar por razones exógenas, algunas ya mencioné, esta masiva inversión que es lenta a recuperarse, vamos a ver cómo reacciona el liderazgo chino de aquí a 2022, si se presenta un problema serio, que hasta ahorita no se ve. Ahora sí, vamos a la parte, ya que estoy por terminar, pero la parte hasta donde se llega a OPEC, no me meto con América Latina, nada más digo lo siguiente. De esos 68 países originarios que están en el programa, más los 48 que quieren meterse, de pronto la diplomacia china va a África y América Latina a firmar memoranda de intención para que nosotros, cada país, apoyemos la ruta. Y bueno, en Sudamérica hay muchas inversiones chinas de infraestructura, ahí tiene mucho sentido. Pero otro lado nada más es la idea de tener, ya no somos 68, somos 150 países. Obviamente eso es parte de una diplomacia, una retórica internacional para ganar posiciones políticas. A ver, China trae el proyecto, o el anteproyecto de hacer un tren
desde Iquitos, desde Perú, hasta Río de Janeiro. Nadie se había atrevido a pensar en los términos en Sudamérica. Pero eso no quiere decir que ya esté, o que toda Sudamérica, o que parte de Sudamérica pues sea parte ya del proceso. Potencialmente pueden serlo, pueden no ser. Por eso cuando se dice, es que son 150 países, está como el Banco Asiático de Desarrollo, que dice, abren la página, 93 miembros, no señores, 23 son prospectos, no hay ni un solo, de América no hay más que Canadá, real, los demás son prospectos. Bueno, eso lo dejo ahí y me voy a ustedes grandes, que se los dejo para que lo... Bruno Masáez, 45 años, fue secretario de Estado de Portugal, y tiene un doctorado en Harvard, ha hecho un trabajo sobre no solo la ruta de la seda, él hizo 2 libros en 2018, uno en enero que se llama El despertar de Eurasia, en la huella de la nuevo orden mundial, y el otro lo sacó en noviembre, que se llama, que es el que yo usé aquí ahora, que se llama Las rutas de la seda. No, el cinturón de la ruta hacia el nuevo orden político. Es un trabajo muy interesante, macroeconómico, el que su enfoque sobre el cinturón de la ruta es objetivo y crítico, digo yo, y arroja conclusiones que dan por exitosos el proyecto chino en lo económico y con posibles efectos políticos o geopolíticos en el orden político mundial. Eso está por verse. Ese es uno de los nuevos libros que salió en noviembre de 18. Otro libro es este de Peter Frankopan, 48 años, un aristócrata inglés joven, que es hijo, Peter Doheny, es otro aristócrata inglés que más quería ser noble, y se cambió el nombre por Frankopan, porque Frankopan está en la heráldica de nobles, de nada menos que de lo que era Yugoslavia, de los Balcanes. Entonces, y su hijo muy orgulloso le dedica el libro a su padre, porque todo el mundo lo criticó. Inglaterra tiene aristócratas que ya se desfasó, ya anda alguien buscando una heráldica nobiliaria como que no, son menos en intelectuales. Este es un notable historiador de la Universidad de Oxford. Bueno, él hace un análisis más general de por qué las rutas y la variedad de caminos que hubo en Europa son fundamentales para la marcha que pueda tener el mundo en los próximos 10 o 15 años. Por muchas razones. Finalmente, les pongo a este camarada Parag Khanna, 42 años, que él mismo se define, como dice ahí. Yo nací en los Emiratos, en los Emiratos Árabes, en la India, pero crecí, dice, en los Emiratos Árabes Unidos, en Nueva York y en Alemania. Bueno, es ciudadano, es indio estadounidense, ¿no? Él se va de China para recoger algo que muchos están recordando, ahí está China dentro, y es que el mundo ahora ya está en el centro, es Asia. Y por eso su libro tiene ese título, El futuro es Asia, el futuro es asiático, ¿no? Y como subtítulo, Comercio, Conflicto y Cultura en el siglo XXI. Este libro salió en 2019, acaba de salir. Y es un trabajo de una ambición intelectual tal que la ruta y el cinturón de la seda apenas son una parte de ese enorme tratado. Yo termino con esto diciéndoles que todavía no acabo de concluir claramente hacia dónde va el cinturón y la ruta. Es un gran proyecto, va marchando muy bien en Asia Central, tiene problemas de recuperación económica, es un proyecto muy visionario desde el punto de vista geopolítico, no necesariamente, y espero equivocarme, satisfactorio para todos, pero es mejor ese proyecto que el caos que está sacando Estados Unidos en su bloque, en su estado de influencia. Por eso yo termino. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eugenio, con estas provocadoras e interesantes conclusiones, con toda una reseña bibliográfica muy adecuada, creo, ¿no? Entonces hagamos un grupo de preguntas, comentarios, como siempre, juntamos unas 3
unos 3 comentarios y hacemos un par de rondas. Les pido A, que sean preguntas, B, que sean breves y presentes. Uno, por favor. Muchas gracias, señor embajador. Muchas felicidades por la presentación. José Manuel Vargas, de aquí, de los vecinos, Facultad de Derecho, posgrado. Quisiera hacer 2 preguntas, espero no excederme. La primera es, tengo la impresión que la crisis de 2008, motivada por Estados Unidos, generó grandes problemas hacia 2010 en China. Y al ver que sus mercados en Europa, en América, se vieron reducidos, pareciera que buscó otras opciones. Y a mí me da la impresión que fue estas rutas de la seda. Y junto con eso, y de la explicación que usted nos da, pareciera que una evidencia de ese nuevo liderazgo es esta diplomacia periférica que nos comenta. Y con las evidencias que usted nos da y las dificultades políticas y económicas, a mí me pareciera que quiere reproducir China lo mismo que hizo Estados Unidos e Inglaterra con los endeudamientos de los países, y la evidencia esta que nos da del puerto y los 99 años. Entonces, como que las fórmulas de, no sé si llamarle colonización, son similares porque ya se probaron en el siglo XX que funcionaron, ahora las están repitiendo. Y entonces, preguntarle si cree que cuando esto concluya, y me queda claro que no hay una fecha cierta, China ya podrá declararse, o no ellos, pero nosotros declararlos como los líderes mundiales por encima de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra. Esa sería la primera pregunta, si usted lo ve como una evidencia esto, cuando concluya, de que ahí está ya el líder mundial y no hay duda, ya ganó la guerra comercial o diplomática, etc. La segunda pregunta, y tiene que ver con México, a lo mejor se sale un poquito, pero tiene que ver también con los trenes, y que ya comentó usted. Ahora en el TEMEC, sin aviso, metieron un artículo donde prohíben que Canadá y México se relacionen con los países de economía de no mercado, y todos sabemos que las palabras son China. Y entonces tenemos como antecedentes esta construcción del México-Guadalajara, donde participó una empresa china, ganó, y luego ya no autorizaron, México-Querétaro, y ya no autorizaron esto, y hay quien dice que fue porque los Estados Unidos se opusieron a que vea esto. Y ahora en la 4T, pues lo primero que llegamos es con esta ruta férrea, y yo le preguntaría si le ve viabilidad de que, y estoy pensando en Ebrard porque luego ha hecho visitas a China cuando fue jefe de gobierno, si lo ve como parte del proyecto chino, y que además esta 4T esté interesado en vincularlo y seamos parte de ese enlace donde nos vayan sumando también como países socios, o no sé cómo llamarlo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, otra pregunta, Carlos. ¿Hay alguien más? ¿Qué tal? Soy Juan Rocha. Hasta hace una semana en Banco de Comercio Exterior. Yo estaba un poco a cargo en México del proyecto del banco en China. Allá todavía tenemos una oficina en China. Pero bueno, este tema de la ruta de la seda siempre ha sido interesante. Por sus palabras me doy cuenta que el proyecto quizás surgió de una idea básica de crear un orden económico regional y una zona de influencia, como usted bien decía, de China y Rusia. Yo quisiera un poco regresar al tema de 2 limitaciones que usted mencionó de tipo financiero para llevar a cabo este proyecto. Primero, por el lado de la capacidad de endeudamiento de los países receptores del apoyo industrial, de capacidad de desarrollo de proyectos de infraestructura china. Y por otro lado también las limitaciones financieras de China para colocar, todos sabemos que China tiene, como muchos países asiáticos, una gran tasa de ahorro,
y eso le ha permitido tener grandes excedentes que le permite financiar este tipo de proyectos. Pero yo veo esas dos grandes limitaciones por el lado de la oferta y de la demanda de financiamiento, porque además sabemos que con la caída del crecimiento en China también se ha llevado a cabo una política de mayor flexibilidad financiera justo para fomentar el crecimiento interno. Y una tercera Sí. A ver, gracias. Muy buenos días, soy Salvador Ferreiro, estudiante de Relaciones Internacionales y colaborador de Chimex. Mi pregunta es breve, ¿qué quiere China de Japón? ¿Por qué China invitó a Japón a formar parte de la ruta de la seda? Por favor, Eugenio, y después hacemos otra Oye, bueno, gracias por sus participaciones. Primero, efectivamente, la crisis financiera de 2008, y no económica, y que además se prolonga porque no hay terminó. La larga recesión pues, hasta 2012, 2013, todavía hay impactos de ella. A China le pegó muy súbitamente, no se lo esperaba. Y se dieron cuenta al empezar en 2009. Y se dieron cuenta no por las cifras o por los mercados bursátiles, sino por la realidad china. Entró el año nuevo lunar de 2009, que cambia las fechas, esa vez cayó fin de enero. Es el único año del calendario chino en el que casi toda la población se va de vacaciones. Y con los 230 millones de trabajadores migrantes que están dentro de China, pues todas las redes de comunicación se saturan. Se van a sus pueblos y no regresan a los 8 o 10 días. Bueno, 20 millones no pudieron regresar a sus trabajos. Así de rápido fue el golpe. Inmediatamente las fábricas bajaron sus pedidos, exportando por todo el mundo. Entonces China lo primero que hizo fue meter un paquete a contracíclico, el más grande, en términos relativos, en términos de PIB, el más grande del mundo. En términos absolutos fue ligeramente menor que el de Obama. Y más que los chinos lo metieron con dinero, no para salvar a los bancos, sino para aumentar la producción. Y el resultado fue que en 2009, cuando el mundo llegó a cero, al corregir el banco era negativo, todavía puso de cero el crecimiento mundial, y Estados Unidos menos 3,5%, etc. China creció casi 10%. Y luego ya alcanzó el punto arriba y empezó la desaceleración. Pero ese factor que se presentó no parece ser el que inició la idea de la ruta de la seda. Más bien, la ruta de la seda la recoge Xi Jinping en su esfuerzo de irse colocando como el gran líder, recogiendo cosas reales, porque antes de la crisis de 2008, China estaba invirtiendo mucho en líneas de comunicación para electricidad o ductos, porque le hacía falta energía de Europa Central y de Rusia. Así empezaron también con vías férreas. Entonces, esos elementos vienen a Cristo, obviamente presionó en la mente de los políticos, de los administradores chinos, pero realmente el que la integra como un proceso para fortalecer su posición personal fue Xi Jinping, ¿no? Y el proyecto crece en un contexto que contempla ya el fenómeno de desaceleración china. Cuando el año de 2009 se presenta la crisis, el esquema que establecieron los planes de desarrollo de China ya no son indicativos nada más. Entonces ahí se dijo, China no puede crecer menos de 7%, porque nos pasa esto que nos pasó ahora. Pero ya no, ahora ya están hablando de tasas de crecimiento de hasta de 6%, es decir, que es mucho. Pero China no es un país desarrollado todavía, ese es el meollo. Es un país grandotote, con una gran industria y con un cambio tecnológico muy visible, pero no, es un país en desarrollo, no se nos olvide, es un país en desarrollo. En la historia del mundo nunca había habido un país en desarrollo empujando de esta manera. Bueno, entonces, dicho eso, y volviendo al ejemplo del siglo XX, ¿qué es el imperialismo? China fue víctima, China nunca fue colonizada,
fue víctima del imperialismo, les tuvo que arrendar puertos. Los únicos territorios que le quitaron fue Hong Kong y Macao, y la isla de Formosa, que les quitó Japón. Pero el fenómeno no es exactamente igual, pero se puede parecer. Por eso fue tan mala idea hacer ese swap de deuda por acciones por menos de 99 años, ¿no? Hubieran puesto 100 o 70 o alguna otra cifra, ¿no? Porque hay un mensaje que no coincide. Si China se va a convertir o no a recrear el fenómeno de la metrópoli y la periferia, está por verse. En África empiezan a cambiar ya, porque el caso de África es muy claro. Llegaron allí a comprar fuentes de materias primas, no solo las materias primas, sino las fuentes de materias primas, y a llevárselas y vender manufacturas y vender tecnología. Pero también compraron fuentes de materias primas en Canadá y en Nueva Zelanda. Las grandes fábricas de carbón y de acero, de mineral de hierro que compraron ahí. Es mucho más sofisticado. Y por lo menos como mensaje político, como lectura política, el gobierno chino y los líderes chinos, nosotros, el Partido Comunista de China, nosotros no podemos ser imperialistas, no somos, no podemos. Y lo demuestran de muchas maneras en programas de ayuda. Ahora, la fuerza material de las inversiones, pues, si llegara a ser muy grande, pues sobrepone el discurso, ¿no? Si es que llegara a plantearse esa estructura. Yo no me atrevería a decir que van para allá. Y como usted decía, pues lo calificaremos nosotros, ¿no? En África ya hay muchos movimientos de oposición a los chinos, no de gobiernos, sino de la población. Está por verse. Ahora, en cuanto a México y ver si podemos, bueno, China líderes del mundo, insisto, China es un país de desarrollo y no quiere proyectar su liderazgo de esa manera, pero es tan grande el país que para empezar, ¿por qué China se convierte en miembro permanente del Consejo de Seguridad después de la Segunda Guerra Mundial? Si era un país muy pobre. ¿Por qué? Por el tamaño, porque resistió a Japón. Japón nada pudo, el gobierno chino nunca se rindió, y porque al terminar la guerra cualquier recomposición global tenía que pasar en Asia por China, como en Europa por Alemania. No es que Alemania sea potencia. Entonces, el simple peso de China está allí. Y segundo, cuando ganan los comunistas, el mundo también tembló. ¿Y por qué Estados Unidos tuvo que cambiar toda su política? ¿Por qué la fase de Estados Unidos? Perdimos a China. El cambio de régimen político fue un hito en la historia, no solo de China, sino del mundo. Entonces, simplemente por eso China siempre ocupaba un papel de liderazgo. Lo quiera o no lo quiera hacer. Pero repite, por lo menos su plataforma verbal no va por ahí. Con México, el crédito, bueno, la idea esta del tratado de MEC, se ha discutido mucho este artículo 52 o 57, 32. Y mientras que aquí en México el exsecretario de Economía decía que no va a haber ninguna implicación, otros han dicho que sí lo es. Mi entender es el siguiente. Dice el artículo, si tú me lo corregirás, Enrique, que cualquier intento de establecer un acuerdo formal de integración con una economía que no sea de mercado tiene que ser sometido a discusión, no a prohibición, a discusión con los otros dos miembros del tratado. Se puede interpretar de muchas maneras, pero no necesariamente es, digamos, una limitación ineludible. Se puede eludir de muchas maneras, pero para empezar, falta que el TEMEC sea real. Todavía no está ratificado, y por ahí me puede sacar una sorpresa, ¿no? Y lo de México, evidentemente, el caso del ferrocarril en la Ciudad de México, no fue la presión de Estados Unidos, fue el problema político interno. Es uno de los socios más importantes de la compañía de ingeniería china mexicano, era un señor que fue el que le regaló la Casa Blanca a la entonces esposa de Peña Nieto, no se olvide eso. Y como se hizo el escándalo público de investigación de nuestra amiga Carmen Aristegui, mejor digo, hacía Peña Nieto, mejor sacó las manos.
y canceló el proyecto y ha tenido que pagar una fortuna porque canceló un proyecto ya adjudicado. Pero en ese momento no fue la presión de Estados Unidos. Que la presión de Estados Unidos está llegando ahora, eso sí es cierto. Ya no están diciendo en los medios diplomáticos no se cuenta con la ruta de la seda, ahora está empezando ofensivamente, pero entonces no. Ahora, para Juan Rocha, sí, efectivamente hay ahí dos problemas, dos desigualdades o dos ecuaciones que no cuadran muy bien. Una de ellas es qué tanto es la capacidad física de China para poder cubrir con materiales el arranque de esta gran ruta, que arrancó ya desde el principio del siglo, existe. Hay muchas obras que vienen desde hace tiempo. Aparentemente, físicamente, China tiene el material y el capital semilla para arrancar el proyecto bien. Capital, semilla y material semilla. El otro tiene que venir cuando los países, aunque estén, no todos están al borde de la quiebra, recuerdo, por eso puse este estudio de una empresa, tiene un think tank estadounidense, de los 65 en todos los países, solamente 6 están al borde de la quiebra. Y otros 7 están arribita de eso, ¿no? Es catastrófico todavía. Pero la apuesta es muy clara. En cuanto sigan estas inversiones, aunque el proyecto, cada proyecto en sí, su maduración sea de largo plazo, las externalidades son inmediatas. Y eso atrae capital. Para empezar, bancos multilaterales de desarrollo ya están bienvenidos. Por eso mencioné Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y el Banco Asiático de Desarrollo. Ya están ahí, empujando dinero. Y ahora vienen las empresas, ¿no? La Unión Europea, que primero reaccionó con muchas dificultades, y empieza a conectarse al proyecto. Pero no es gratuito que cuando Estados Unidos le pidió, se hizo el Banco Asiático y los pidió a México, también le pidió, ahí sí los pidió, no entren al banco. Y México siguió el consejo. Pero le dijeron lo mismo a Alemania, le dijeron lo mismo a Gran Bretaña, a Francia, y pues no hicieron caso, se metieron al banco. Era negocio. Entonces, ¿qué implica? Hoy en día, lo que decía un profesor de la Universidad de Tsinghua hace 2 meses, cuidado con un sobregiro financiero, porque en los discursos del presidente Xi Jinping se desprende la danza de los millones, pero no están derogados todavía, son promesas. O sea, realmente no han ejercido un gasto excesivo. Y por otro lado, el gasto que han tenido ha sido muy estimulante del crecimiento. ¿Qué tan profundos son los bolsillos de China? Bueno, 3 billones y medio o trillones de dólares en divisas. Un superávit en cuenta corriente que ya va bajando porque todavía es del 3%, 1,5% del PIB. Y los 20 bancos comerciales, los 5 bancos comerciales más grandes del mundo, 3 de ellos más grandes del mundo, algo hay de eso. Tiene un sistema de intermediación muy peligroso, tan tiene carteras de cobros difícil cobro muy grandes, pero el gobierno está refinanciando, tiene su forma, pero lo está usando de otra manera. Y por lo que respecta a la pregunta de Salvador Florido, ¿qué quiere China de Japón? No, se necesita. ¿Quién inició el proyecto ¿quién inicia el modelo de crecimiento de Corea y de China? Japón. Vamos a hacer industria pesada. Y Japón le fue pasando a Corea primero la industria automotriz, la de construcción de barcos, tanques. A China no se la pasó, la tomó simplemente, pero con la misma estrategia. Y Asia, sin Japón, que es la tercera economía más grande del mundo, e industrialmente está muy arriba de China, sobre todo en tecnología. Yo no olvido la reunión del año pasado en Pekín, ahí ese coloquio que les dije 2.000 personas, metí a una sala a abrir una plática sobre otro tema de inversiones, de un japonés, que hablaban en inglés, que se hablaba en japonés, que trabaja con los chinos en Shanghai, y sin decir nada más dijo, bueno, estaban hablando de energía nuclear y de tecnología nuclear. Y dijo, bueno, miren, nosotros
Sí, China está trabajando. Claro, mi universidad nada más tiene 8 premios Nobel en energía, en física nuclear. Mi universidad. China no tiene ninguno todavía. Todavía hay un gap. Y otro, ¿cuál otro? El evitar que Japón se radicalice. Japón, si se pone a producir armas nucleares, se convierte literalmente de la noche a la mañana en la potencia nuclear tercera. Después de Estados Unidos, de Rusia, vendría Japón arriba. Entonces necesitan los dos. Bueno, hacemos una segunda ronda, por favor. Carmen, ¿le das el micrófono? Atrás, ahí está. ¿Qué tal? Buenos días, doctor Lucio, buen día, embajador, muchas gracias. Soy David Muñoz, egresado de esta honorable Facultad de Economía y estudiante de la Facultad de Derecho. Yo también comparto la inquietud de mi compañero de Derecho que acaba de retirarse en el sentido de la relación China-México. La primera pregunta que yo le haría a usted, embajador, es ¿qué lectura política usted está percibiendo justo en este nuevo gobierno que acaba de llegar? Hace 2 o 3 semanas la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, recibió a funcionarios de Bank of China. Hubieron declaraciones de que están interesados justos en participar en el Tren Maya. Y si bien es cierto que pues, ya hay un antecedente ciertamente un poco negativo, como bien comentó en el tren México-Querétaro, pues también hay otros 2 proyectos que también el Dragon Mar tampoco floreció. Por ahí está el proceso en la empresa de Chihuahua en Chiapas, donde también hay participación de chinos. Y bueno, pues también justo está respondiendo un poco a mi pregunta de que pues está habiendo actualmente presión por parte de Estados Unidos hacia México, pues, alguna señal ahí de que hay aguas, ¿no? Entonces mi primera pregunta es ¿qué lectura política tiene al respecto? Porque bueno, pues también antes de que entrara en funciones el nuevo gobierno, el canciller Marcelo Ebrard también viajó hacia China, estuvo allá, hizo presencia, seguramente platicaron pues también de proyectos de interés que tiene el nuevo gobierno. Y la segunda pregunta sería, en este sentido, ¿qué expectativa usted tendría hacia adelante? O sea, justo esta coyuntura de presión que puede hacer el presidente Donald Trump, la política que tiene cada vez de la guerra comercial, que bueno, ha bajado un poco en tono en las últimas semanas. Hace 2 o 3 semanas también Bloomberg publicó una nota relacionada que quién es el ganador de esta guerra entre Estados Unidos y China. Al parecer es México, porque al final de cuentas pues, los chinos podrían llegar a instalarse aquí en México y enviar sus productos hacia Estados Unidos. Entonces, bueno, usted que me gustaría saber sus comentarios. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Buenos días, Kendi García, colaboradora de CECHIMEX. Usted mencionó sobre la relevancia que tiene el corredor económico China-Pakistán, que incluso ha sido definido como un proyecto insignia o emblemático respecto al BRI. Me gustaría saber cuál es su perspectiva al futuro respecto al éxito o fracaso de dichos proyectos de infraestructura, específicamente en el puerto de Guadar. Gracias. Yo me inscribo. ¿Hacer, por favor? Sí, yo estoy. Un grupo de preguntas. Uno, ¿estarías de acuerdo con señalar a este PRI como un proceso de globalización con características chinas, ¿no? Con toda la provocación, en fin, como una reflexión? Segundo, el tema que tú señalaste, que se destacó acá, el tema de la rentabilidad del sector financiero crediticio. Hemos estado trabajando con varios estudiantes acá en el posgrado, tú has trabajado al respecto. En el tema de las inversiones extranjeras, chinas
fuera de China, la OFI. El único análisis y estudio público de China en el 2015 indica que 50% de las inversiones chinas fuera de China generan ganancias, ¿no? Y yo diría, por ende, el 50% no. Bueno, y eso pareciera estar bien, ¿no? Es decir, pareciera ser que esta capacidad de financiamiento, en fin, tiene criterios múltiples, es una caja negra. Acá estuvo Ann Stevenson Young, que planteó hace tiempo, eso no es viable, y ahí va, domésticamente, internacionalmente. Eso, en términos de lo que tú acá presentaste, ¿es sensato o no? Y por último, un tercer comentario. Yo te comentaba por ahí de estas reuniones hace un par de semanas ahí en Pekín, indicaba Larry Summers que para que no se presente una creciente confrontación entre Estados Unidos y China, la perspectiva estadounidense es: China le tiene que bajar, le tiene que bajar a su presencia en su agresividad de integrar y desarrollar tecnologías en múltiples rubros, y destacó el BRI. Desde una perspectiva de la administración de Trump, el BRI es ofensivo, agresivo, y para evitar una confrontación le tienen que bajar. ¿Eso es posible con base en tu análisis desde una perspectiva china o es imposible? Hacemos después otra ronda, ¿sí? Muy interesante. Bueno, vamos a empezar con David Muñoz. Yo no contesté esa parte de cómo me veía yo el actual gobierno mexicano en su relación con China, y la veo muy nebulosa y muy poco definida. Quizá se debe en parte a esa decisión de política exterior que yo no comparto, pero que es básica en el gobierno actual, de no pelearse con Trump. Dejen ustedes a un lado a China. Las cosas que Trump le ha estado diciendo al gobierno de México, al actual gobierno de México, son más fuertes que las que le dijo Peña Nieto. Y los hechos son más comprometidos. México aceptó de facto convertirse en tercer país de refugio. O sea, aceptó que rechazar, que todos los que expulsan de Estados Unidos nos mandaran a este lado de la frontera. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿y por qué? Un poco la respuesta del presidente López Obrador ha sido: yo en los primeros años, 2 años, yo no quiero bronca con Trump. Recibe aquí a Kushner, etc., ¿no? Entonces eso se deriva con el caso de China. No lo veo. Si el gobierno tiene algunos proyectos en cartera con los chinos, trata de no publicitarlos. La visita de Marcelo Ebrard fue a la feria de Shanghái, muy importante, y creo que va a ir pronto otra vez. No solo eso, sino muy importante simbólicamente es que el primer embajador acreditado en México al que recibió López Obrador fue al embajador Chiu Shaoqi, el embajador de China en México. O sea, hay por un lado un interés político y por otro lado la precaución política. Pero como otros, y además, dicho eso, tampoco, a mi juicio, tiene el mismo problema de analizar la posición del gobierno de la Cuarta Transformación con China, porque tampoco está definida cuál es realmente su política económica. Tiene un paquete hacendario que es muy conservador, muy neoliberal, nada de impuestos, nada de deuda, y el gasto lo vamos a sacar de mejorar la administración. Es típicamente neoliberal. Y por otro lado, pues una serie de programas sociales que son reformadores. Entonces, por eso es muy difícil pensar cuál va a ser la política al respecto, más allá de que por lo pronto se mantiene el mismo embajador que tenemos allá, porque además tiene poco tiempo, y que yo creo que Marcelo Ebrard, en medio de dificultades con los Estados Unidos, ha mantenido interés en China. El futuro de eso,
Yo creo que el futuro, yo soy optimista, porque la inversión política que México ha hecho en China es enorme. Todos los presidentes mexicanos, desde que se abrieron relaciones con China, diplomáticas, con China Popular, desde 1952 a la fecha, desde Luis Echeverría hasta el Peña Nieto, todos han hecho visitas oficiales a China, todos. Esto tiene un significado político importante, diplomático. Tenemos mucha astrología de los chinos y los mexicanos. La última visita del presidente Xi Jinping a México en 2015 se fortaleció la idea de que la relación México-China es estratégica. Como le faltaba un adjetivo, entonces es estratégica integral, ¿no? Eso parecía, yo también me río pero eso tiene un sentido político. Yo creo que eso va a tener que salir adelante porque además, y ya se comentó, los impactos de la guerra comercial, etcétera, puede México jugar un papel. Nada más que ya ha habido la primera advertencia, y Estados Unidos no contra México. Hay que cuidar que las inversiones extranjeras que lleguen a México, no solo los chinos sino de otros, no sirvan de trampolín para entrar en el mercado de Estados Unidos. Por eso en el TEMEC se trabajó mucho la cláusula de origen, ¿no? Y nos apretaron bastante. Yo no creo, y además hay otra cosa que Enrique mismo ha visto recientemente, y es que no es solo el gobierno de Trump ya, es más allá que eso, todo un sistema político de Estados Unidos está muy preocupado con China. Bueno, ahora, Pakistán es un problema. Pakistán siempre ha sido un país muy políticamente muy cercano a China. Aunque empezó la relación de China Popular, empezó con la India, con Nehru y con Zhou Enlai, y ahí no se nos olvide que el primer tratado, las famosas 5 principios de coexistencia pacífica, nacieron en una reunión en Nueva Delhi, y los chinos le llamaron 5 principios de coexistencia y los indios le llamaron las 5 virtudes, como el sánscrito, ¿no? O sea, era una amistad. Nehru fue un papel muy importante para que China Popular tuviera su primera participación internacional pese al bloqueo de Estados Unidos en la conferencia de Bandung, que es el origen de los no alineados, ¿no? Pero luego viene el conflicto entre China y la India, provocado, a mi juicio, y si quieren después lo discutimos, por el propio Nehru, que se quiere, por hacerle caso a sus generales, ¿no? Y viene la guerra fronteriza y ahí cambió todo. Entonces, como el conflicto se da al mismo tiempo del inacabado conflicto entre China y Pakistán, entonces China echó su peso al lado de Pakistán. Bueno, la última guerra entre indios y pakistaníes, que dio origen al nacimiento de Bangladesh en 75, China apoyó a Pakistán, que además Pakistán empezó una matanza en lo que se llamaba Pakistán Oriental, ¿no? Entonces, en ese contexto, Pakistán ahora se le agrega a esos antecedentes históricos, se le agrega el antecedente material y económico. Xinjiang es una provincia. Xinjiang tiene, en la provincia del noroeste, quiere decir nuevos territorios, nuevas fronteras. Xinjiang tiene 1.600.000, 1.400.000 kilómetros de superficie, muy árida, hay desiertos, pero ahí también está grandes recursos naturales. Es un paso natural, fundamental de Asia Central para llevar la energía. Las ciudades fronterizas de Xinjiang son fundamentales para la coexistencia con el resto de Asia Central. Por eso tienen que abrir una nueva ruta, ¿no?, para sacar de la provincia cerrada hasta acá todos los productos y los poner vivo al régimen pakistaní, pese a las inestabilidades del régimen pakistaní, que ahorita está manejado por militares nuevamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que la deuda de Pakistán ya está llegando, había llegado en 2016, como está el cuadro ahí, casi 80% del PIB, que para un país de mediano ingreso como Pakistán es mucho. Ahora, si Pakistán no puede pagar este proyecto, no es lo mismo que Hambantota, que es un puerto. Ni modo que les diga, pues yo me quedo con 99 años con el puerto. No se puede. Entonces, es muy complicado ese proceso. Enrique,
esas tres cosas bien importantes, porque yo todavía no acabo de tener un criterio muy claro. Pero es evidente que esto, la ruta y el cinturón, es no solo el flag, la bandera, el estandarte, es un sello de lo que podemos llamar la globalización con características chinas. Ahí la cuestión es si le sale bien a secas o medianamente bien el proyecto, que es muy ambicioso, a Xi Jinping se inmortaliza. Pero por ahí falla, y así como lo han sostenido todos ahí, Tío Xi y sobre todo el liderazgo del partido que se alineó con él, nomás le falla, se va menos de medio y puede haber cambios internos, no oposición, pero crítica interna, autocrítica interna. Yo creo que tiene elementos, y está conectado con la segunda pregunta de la rentabilidad, tiene elementos esto, porque claro, no se puede comparar con ese estudio que se hizo, que no es la OCDE, de inversión de China, muchas de las cuales estaban localizadas en fuentes de abastecimiento de materia de commodities. O sea, lo que se gastó China, por ejemplo, en Río Tinto, en Australia, en Canadá, son millonadas, pero se aseguró, carbón y mineral de hierro, ¿quién no era la misma consumidora? Pero se aseguraba la rentabilidad. No es el mismo caso para otras inversiones que hizo China en países como en Asia Central misma, en Pakistán, menos rentabilidad, pero sí en Europa. El puerto del Pireo, cuando construyó la segunda terminal del puerto del Pireo, amplió enormemente la capacidad, más que fue cuando el gobierno griego cayó en la crisis de divisas, que estaba por salir de la Unión Europea, no tenía liquidez para pagarle de divisas, entonces le entregó, no dijeron por cuántos años, en la administración a la empresa china que construyó y que les prestó dinero la segunda terminal del puerto del Pireo, que es estratégica. Y el otro área que todavía se analiza bien es las inversiones de China, que son muy micro y mediano en Italia. Están dominando la industria del vestido, del calzado, con empresas medianas y pequeñas. Y ya se cuidaron porque empezaron los italianos a protestar por la entrada de trabajadores chinos, desde hacerlo. Hay un libro sobre no la mafia, sino que está en Nápoles, que es la camorra, de un clásico de la violencia, donde se ve cómo entra el contrabando italiano, los capos, y los proveedores son chinos. Eso hace 10 años. China, España y Grecia, y viene Portugal atrás, son los grandes sectores de inversiones chinas. Muchas inversiones en Europa son de bienes de consumo. Compraron castillos enteros para abastecer de vino a China. China está consumiendo vino ahora, ¿no? Pero esas son inversiones muy distintas a meterle un tren rápido desde este es un proyecto impresionante. Estas dos rutas, la ruta occidental, la ruta central y la oriental, para comunicar el sudeste de Asia con China, es un proyectazo. Ya parte del hecho. Pero también hay los chinos, China Popular tiene la experiencia de que, pues de la guerra de Vietnam, ellos finalmente se peleaban a veces con los vietnamitas, pero los abastecieron con arroz desde la provincia de Kunming, hasta Hanoi, el río Mekong, que nace en el Tíbet y que llega hasta el sudeste de Asia y que termina bueno, hoy se llama la ciudad de Ho Chi Minh. Ya es una ruta que la República Popular ha trabajado sobre todo ahora desde el 80 en adelante, y son rutas muy rentables. Yo creo que lo más rentable es la ruta marítima. Los proyectos de Asia Central van a ser, yo creo que muchos a fondo perdido por un tiempo, pero la ruta marítima, sobre todo que China ya tiene la empresa naviera COSCO, de la segunda ciudad más grande del mundo ahora, está para competir con quien sea. Y Singapur es clave, porque es un paso y la intermediación de las grandes centrales de dos. Yo le he puesto más a la rentabilidad del gran proyecto le he puesto mucho más a la ruta marítima y la terrestre que llegue con Europa, a ver si llego antes.
que es como no me sé los números, pero mapa. Vean ustedes, esta es una ruta de gran rentabilidad. Esta. ¿Y por qué es tan importante África Oriental? Y luego el paso por el Mar Rojo. Bueno, como decían antes los clásicos, el Oriente Clásico, a los árabes no les gusta, y Grecia. Y vean Italia. Y Italia no está España, pero es Italia, España y Portugal son claves para ellos, ¿no? Ahora, el otro punto es bien complicado porque evidentemente, bueno, una mención sobre la intervención financiera. Los bancos chinos, yo hice un estudio ya hace 4 años de viejo, y las fuentes de información chinas se han mejorado mucho últimamente. Al principio eran poco confiables. Está la Comisión Nacional Bancaria de China y la Comisión Nacional de Valores de China y el Banco Central de China, el Banco Popular, que producen anuarios cada vez más sofisticados y más completos. Pero en todo caso, el sistema bancario chino, para decirlo de forma simplificada, la intermediación financiera, el 80% son bancos, de los cuales hay 4 bancos que los chinos llaman de política, 3 bancos que son de desarrollo, 5 bancos comerciales que son los más grandes del mundo, propiedad de China, del gobierno chino, pero públicos, porque venden acciones en los mercados mundiales. Y abajo vienen 20 bancos comerciales, 1 o 2 privados, 1 o 2 mixtos y los más del gobierno. Bueno, la deuda, la cartera de préstamos de difícil cobro era hace 4 años, en muchos en promedio de estos bancos, el 40% promedio. Entonces, el gobierno chino creó 4 corredurías por líneas, como antiguamente se el Banco de México, por líneas de productos, para que comprara la cartera de difícil cobro a los bancos a precio de libros y darles recursos. ¿De dónde son los recursos? Bueno, pues de la sociedad. Pero ahí sí, el gobierno chino tiene no solo bolsillos profundos, sino que ha sido muy rápida la recuperación, con lo cual los bancos mantienen su capacidad crediticia, y aunque el Banco Internacional de Pagos de Basilea cada vez habla del foco amarillo y del foco rojo, de lo que se llama la intensidad de crédito, que es una fórmula muy complicada, los chinos siguen sacando adelante. ¿Por qué? Porque su economía crece. Y si la economía sigue creciendo y diversificándose, pues Japón tiene, ¿cuánto? 250% de deuda del PIB. 250 o más. Y hace mucho que no crece Japón más allá del 1%, por respectiva base industrial tan fuerte que no le pasa nada a sus bancos. El problema es cuando no se crece, o cuando la base, la fábrica de producir bienes y servicios es endeble. Que no es ni el caso de Japón ni es el caso de China, ¿no? Y lo último es que lo que es más complicado. Si Estados Unidos le pide a China que le pare, China puede parar. Han sido muy pragmáticos siempre ellos, y lo han demostrado ahora, cuando mandó Xi Jinping a su, muy amigo de él, a su viceprimer ministro, ¿cómo se llama? A negociar esto de la guerra comercial. Que esta de la guerra comercial es una cortina de humo. El conflicto es más serio, abajo está más fuerte. Entonces, y otra cosa, se dieron cuenta de que la guerra comercial no fue el disparador. El detonador fue que otros países de Europa, sobre todo la Unión Europea, también le bajó los intereses con China. Estaban volcados en todo, no solo en las rutas, sino en muchas cosas. Y eso, más la caída de la demanda mundial de muchos productos, hizo que la economía china empezara a desacelerarse. Y como todavía estaba en el proyecto de ya no depender tanto de las exportaciones, sino fortalecer el mercado interno, pero eso se lleva tiempo, entonces, mientras llegan a eso, están conscientes de que su relación con el mundo occidental y con Estados Unidos es vital para ellos. Entonces vamos a ver, bueno, ya Xi Jinping está dispuesto a venir a ver otra vez a Trump, ya renunció, y si Trump le dice que va a Mar del Lago, va a Mar del Lago. Digo, ¿por qué no? Hay un factor ahí también muy importante de China. A Estados Unidos no le conviene, de ninguna manera le conviene, tensar las relaciones geopolíticas con China, porque desestabilizan muchas cosas.
Es un juego de dos fuerzas, cada uno tiene sus contrapesos y sus espadas de Damocles sobre el otro, ¿no? Es muy complicado porque ya la reacción de Estados Unidos no solo es Trump, son otros. Pero el papel de China en temas internacionales claves, como para Estados Unidos, como Corea del Norte, incluso frente a Rusia, China ha sido muy moderador de los rusos, porque el más agresivo es Putin. Está mandando soldados a Venezuela, directamente, ¿no? Y material bélico. Los chinos a eso no se meten. Entonces ellos saben muy bien cuál es y Estados Unidos lo sabe. Vean cómo votó el Consejo de Seguridad. Salvo casos como por ejemplo Taiwán, que entonces China protesta, ha votado en favor del statu quo. Entonces ahí estamos ante dos, sobre todo el liderazgo chino actual, y yo creo que desde siempre, se movieron con un gran sentido del realismo político. Su discurso podía ser ideológico o a veces romántico. Yo me acuerdo, yo seguía la revolución cultural como una gran cosa, y era una manipulación, bueno, pero son muy pragmáticos. Finalmente tienen una visión de largo plazo de su país y están muy conscientes de que están lejos de ser potencia global. Por eso dice, tenemos que tener un vecindario muy bueno. Ahora, si ese es el primer paso para algo más, no sé. Termino con esto. Siempre queda un factor de duda. Y ese factor de duda es cuando un hombre, un ser humano, asume tanto poder personal. Porque entonces pierden el piso. Esa es la gran preocupación. Eso siempre lo dijo Deng Xiaoping. No podemos permitir que vuelva a ocurrir que un hombre como tan positivo como fue Mao Zedong tuviera tanto poder. Porque entonces sí nos plantean cosas que no estaban previstas. Entonces ese es el único que vamos a ver. Eso lo veremos en los próximos 2 años si es que yo queda vivo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Oye, hay una pregunta, sí. Última pregunta y que tiene tiempo y con esa nos vamos. Sí, por favor. Sí, hay tiempo, sí. Bueno, es que más o menos ya respondí un poco, pero era justo así que en este entendido de la importancia que tiene el proyecto de manera geopolítica y económica, los 4 factores que cómo podían afectar al proyecto en sí, ¿no? Que era un poco eso de que China es el acreedor neto y los países tienen las deudas dirigidas hacia su país, la nueva normalidad, el crecimiento interno de China, su planteamiento, la desaceleración mundial y justo la guerra comercial, pero más o menos un poco, no más, ahondar un poco, tal vez sobre todo en la parte de la nueva normalidad, el crecimiento hacia adentro, cómo afecta a este proyecto que tiene perspectivas de un reordenamiento económico. Así es. Muy breves. José Luis Hernández, de Asociación de Empresarios de Iztapalapa. Una pregunta, para mí me llama mucho la atención, ¿qué debemos hacer los empresarios de la industria manufacturera en México? ¿Seguir intentando producir para tener una mayor rentabilidad? ¿O como es la tendencia, seguir trayendo cada día más productos de China? Esa sería mi pregunta. Juan José Lin, economista y ex colaborador del embajador en China. Embajador, por ahí leí en una de sus fichas que en México todavía no hay ningún proyecto de infraestructura chino. Sí, el caso de Dragon Mart y el tren fueron sonadísimos fracasos, pero están los éxitos en la inversión en puertos y sobre todo en telecomunicaciones. En telecomunicaciones importantísimos porque van enfocados hacia el área más conflictiva para el futuro próximo, que es la 5G. Donde Estados Unidos lo está poniendo, pero sin embargo China está entrando poco a poco en todo el mundo. En telecomunicaciones, sin hacer ruido, ni olas, ni nada, por lo menos la primera operación fueron de $1,000 millones, que los firmó Carlos Slim. En los puertos está tanto el capital chino como el capital hongkonés, y los puertos, bueno, pues es una parte importantísima de la ruta de la seda mundial, por decir algo, ¿no? Por otro lado, acaban de mencionar firmar una firma con Italia sobre ruta de la seda.
Sí, fue la visita de Chile. Sí, por eso dije Italia, yo mencioné Italia. Italia con la Liga del Norte y las 5 estrellas. Bueno, contexto rápido. Sí, efectivamente, lo único que tú mencioné ahí es, aunque lo dije cuando mencioné algunos nuevos escritores, bueno, los nuevos textos que yo he leído, es que este proyecto es muy difícil, pero va avanzando cada año un poquito, de la nueva normalidad que implica 4 transformaciones, o sea, de bajar la inversión y subir el consumo, bajar las exportaciones y subir el mercado interno, bajar la contaminación y mejorar la mala distribución del ingreso. Son procesos que van lentamente, yo los veo cada año y los explico, de repente hay avance y de repente hay retroceso, pero van caminando. Por eso cuando uno de los autores que yo mencioné dice, el proyecto es económico, es de importancia económica interna, más primero que externa. Claro, es el exterior, pero ¿por qué venden al exterior? Porque como están perdiendo competitividad en ciertos sectores, quieren llevar no los excedentes que obtienen del producto, sino los procesos de producción de afuera. ¿Y a dónde? A donde haya certeza de que se van a desarrollar. ¿Y para qué? ¿Cómo no se da certeza? Con la infraestructura. Por eso la conectividad es una infraestructura que permite que pueda prosperar un parque industrial en la Jode, por ejemplo, porque no están invirtiendo para eso. O el puerto, donde se desarrolla el puerto en Pakistán, están llevando capital semilla para que puedan irse las industrias allá. En el caso de México, el caso de México con China en términos de manufacturas ha sido muy discutido. Siempre me tocó participar como asesor de un par de jefes de Estado, ya no estaba yo en el gobierno. Más que asesor, como comentarista de lo que estaba ocurriendo. Y es muy sencillo. No se puede, una economía como la mexicana tan abierta no podía parar, ni Europa tampoco podía parar. La enorme competitividad de los chinos, simplemente por escala del mundo. Yo me acuerdo de compañía Fox que me invitó, y también estuve antes con otro presidente, y con los empresarios mexicanos del calzado, el plástico, y fijaron mucho de competencia desleal. Por eso México no le ha querido dar el grado de comer el mercado a China, porque en las economías de los supermercados, en el momento es que no se puede comprobar el dumping porque no tiene contabilidad visible. Ese es el argumento. Por eso cuando México firmó el acuerdo con China bilateral para que China pudiera, iba a entrar de todas maneras, entrar de China a la Organización Mundial de Comercio, China le dio a México, fuera de texto, primero 6 años y luego 6 años, dijo, tú me puedes demandar en la OMC y yo no voy a contestar. Y México metió impuestos hasta de 180% para productos como el calzado. ¿Y qué produjo? El contrabando. O sea, ¿por qué? Porque los intermediarios que compran y venden, a ver, 180% de impuestos yo puedo pagarle 100% de mordidas a las autoridades chinas y a las mexicanas y hago negocio. Entonces, no funciona así. Lo único que funciona es que las empresas mexicanas tendrán que buscar su rentabilidad, luchar con la rentabilidad interna en un mercado que está abierto. Y lo han hecho, pues, o sea, algunos han defendido básicamente llevando al mercado de Estados Unidos. Y la otra forma es que alentasen y que hicieran realidad inversiones en gran escala, que los hagan socios de sus fábricas. No es fácil, pero va a ser. Y por último, mira, esto que me decías, lo platicaba mucho con Enrique, él sabe muy bien el caso de Chicoacén. Lo que decimos es que ningún proyecto de infraestructura, Walmart no es infraestructura, es mercado, pero Chicoacén sí, y el Tren México-Querétaro fracasaron. El Tren México-Querétaro ya por un asunto interno, el presidente no quiso envolverse, prefirió sacrificar al erario. Lo de Chicoacén es un desastre, ¿no? Es lo que decimos, que no se ha podido concretar un proyecto importante de infraestructura de coinversión México-Estados Unidos grandote, excepto México-China, excepto el de telecomunicaciones, que ha entrado poco a poco y que está además está en un área en la cual las telecomunicaciones mexicanas están relativamente más avanzadas que, digamos, en la generación. Chicoacén debe estar avanzadas, pero
plantas que hacen en México no están bien, o no están avanzadas, o no producen, o no llegan. En cambio acá Slim sí llega, a pesar de que en ciertos momentos la competencia de chino le muestra, pero ya no, porque está Slim en una etapa distinta, la empresa, la familia en general. Entonces sí hay posibilidades, y Enrique lo sabe mejor que todos, porque sacó su último informe de cómo han crecido las inversiones chinas en México en los últimos 2 años, o año y medio. Claro, va partiendo de niveles casi mínimos en las tasas de crecimiento de inversión fuerte. Quizás habla un papo Santa Fe y ve el edificio de Huawei y por todo lado. No, ahí van caminando, pues no estaban hasta ahora. Y que si con eso México tiene que firmar el acuerdo, yo no estoy de acuerdo que firmemos el memorándum de intención, porque todo el mundo dice que sí, que no pasa nada, bueno, pues que se firme, ¿no? Vamos, cuando estamos en la otra reserva, pues estamos en la otra reserva. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, embajador, y los invitamos entonces al evento de mañana y a revisar varias de las publicaciones. Acá temas de China, políticas México-China han sido tratadas por el CHIMEX con mucho detalle. Gracias.